Un hombre al borde de la ejecución. Una nación al borde del colapso. Un mensaje que cambiaría el destino de la humanidad. Imaginen presenciar el instante en que Dios decide revelar el mayor misterio de la historia, y elige a un simple hombre para registrarlo todo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué, entre los 66 libros de la Biblia, el libro de Isaías es considerado el más sorprendente? ¿Por qué él, y solo él, recibió el título de el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué hace que sus palabras resuenen con tanta fuerza que el propio Jesús lo citó más que a ningún otro profeta? Hoy van a conocer algo que transformará para siempre su manera de leer la Biblia. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo historia. Es un código divino, escondido por siglos, pero destinado para nuestra generación. Un libro que anunció un nacimiento virginal 700 años antes de que sucediera, que describió la crucifixión con detalles escalofriantes, siglos antes de que la cruz romana siquiera existiera, y que trazó el retrato más fiel del Mesías, cuando nadie más conseguía siquiera imaginarlo. Nuestra historia comienza en el año 740 a.C. Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías, tras un largo y próspero reinado de 52 años, había lanzado una ola profunda de miedo e inseguridad sobre todo el reino de Judá. En las calles, el pánico corría como agua, silencioso, pero visible en los ojos de cada persona. La estabilidad se había ido. El futuro era una niebla. Isaías, un joven sacerdote venido de una estirpe honrada, observaba todo esto con una preocupación creciente. Había crecido en el templo, escuchando las historias de la grandeza de Dios, pero ahora parecía que Jerusalén había perdido el camino. La corrupción y la idolatría se infiltraban en la propia ciudad santa. Nobles y sacerdotes, que deberían ser ejemplos de justicia, buscaban solo sus propios intereses. Mientras meditaba, la puerta de su sala se abre. Es su amigo, Jeremías, con el rostro pálido. «Hermano Isaías», dice jadeando, «las fronteras están bajo amenaza. Los asirios marchan contra nosotros. Dicen que con el rey muerto somos presas fáciles». Isaías respira hondo. Su preocupación no era solo con ejércitos. «¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo está?» Reaccionando, Jeremías baja la cabeza, derrotado, desesperado, perdido. Algunos hablan de buscar alianzas con pueblos que adoran a otros dioses. La expresión de Isaías se cierra. No es en alianzas humanas donde está nuestra salvación. Necesitamos volver al Dios de nuestros padres. ¿Pero quién nos escuchará en tiempos así?, cuestiona Jeremías. Más tarde, al entrar en el templo, el silencio parecía pesado, casi palpable. Isaías se acerca al altar, se arrodilla lentamente y derrama su alma en oración. Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aparta de tu ley. Nuestra esperanza se desvanece. ¿Hacia dónde miraremos, sino hacia ti? Mientras oraba, Isaías sintió un viento poderoso recorrer el santuario, sacudiendo el velo sagrado. Una presencia indescriptible, intensa y avasalladora, comenzó a llenar el espacio. Una luz resplandeciente surgió de detrás del velo, un brillo imposible de soportar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Señor», exclama con voz trémula. «¿Qué estoy viendo?» Una voz resonó, profunda y llena de majestad, ecoando por todo el templo y por los cimientos de la tierra. Eran los serafines, seres celestiales de 6 alas que volaban alrededor del trono de Dios, clamando sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El templo entero tembló. Humo llenó el ambiente. Isaías cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza de aquella visión. Sintiéndose completamente impuro, indigno, gritó desesperado: ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En aquel momento de terror, ve a uno de los serafines volar rápidamente hasta el altar. Con unas tenazas, el ser celestial toma un carbón ardiente. El corazón de Isaías se dispara. ¿Sería su fin? Pero el ser se acerca con calma, con misericordia, extendiendo la brasa hacia sus labios. No temas, Isaías, dijo el ser celestial. Esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido removida, y tu pecado perdonado. El dolor fue ardiente, pero liberador. Y entonces la voz de Dios resonó nuevamente. Una pregunta que definiría el resto de su vida y el destino de naciones. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, purificado y transformado, levanta lentamente la cabeza. Aún sabiendo de las dificultades, del pueblo de corazón endurecido, del rechazo que enfrentaría, siente un fuego nuevo en su alma. Con una determinación que no venía de él, alza la voz y responde al llamado que cambiaría la historia. Heme aquí, envíame a mí. Pero la respuesta de Dios no fue de consuelo, sino de una verdad brutal. Ve y dile a este pueblo: oíd, pero no entendáis; ved, pero no percibáis. La misión de Isaías sería proclamar la verdad a una generación que la rechazaría. Él sería la voz de la salvación para un pueblo que elegiría la ruina. Su llamado no era para el éxito, sino para la fidelidad, aún en medio del fracaso inminente. Él solo no sabía aún que las profecías que saldrían de sus labios purificados no eran solo para su nación, sino para toda la humanidad, y para nosotros, hoy. Isaías caminaba lentamente por las calles de Jerusalén, sintiendo el peso de la misión recién recibida. Cada paso parecía cargar el eco de la voz divina que aún resonaba en su mente. Ve y dile a este pueblo. Pero lo que Dios sabía, dicho después, dejaba al joven profeta con el corazón oprimido. Él debía anunciar la verdad, aunque nadie quisiera escuchar. Los días en Jerusalén se volvieron más sombríos. Cada mañana, nuevos rumores traían más miedo. Batallas perdidas en las fronteras, alianzas políticas fracasadas, el hambre extendiéndose por las aldeas vecinas. En el palacio real, el nuevo rey, Acaz, se mostraba inseguro, vacilante, un hombre dominado por el pánico. La amenaza de una invasión inminente por los reinos de Israel y Siria lo dejaba paralizado. Y fue en ese escenario de desesperación que Dios envió a Isaías para el enfrentamiento más difícil de su vida hasta entonces. Al llegar a la sala del trono, Isaías percibió el clima pesado. Guardias armados, consejeros murmurando, rostros pálidos de preocupación. El rey Acaz, al verlo, corrió hacia él con un tono de desesperación. Isaías, ¿qué dice tu Dios sobre todo esto? Estamos rodeados. Mi corazón está lleno de miedo. Isaías respiró hondo. Cerró los ojos por un breve momento, buscando una fuerza que no era suya. Entonces, se acercó al rey, y su voz sonó firme, cortando la tensión de la sala. Escucha, oh casa de David, así dice el Señor, no temas a esos dos cabos de tizón humeantes que son los reyes de Siria y de Israel. El rey Acaz lo encaró.
ansioso. «Pero ¿cómo puedo no temer? Ya están a nuestras puertas». Isaías permaneció inquebrantable. «Si no creéis, no permaneceréis firmes. Pide una señal al Señor tu Dios. Pídela ya sea en lo profundo o en lo alto». Pero el miedo de Acaz era mayor que su fe. Con una falsa piedad se negó. «No pediré señal, ni pondré a prueba al Señor». Fue entonces que Isaías, con la mirada fija y llena de una autoridad divina, pronunció las palabras que resonarían por toda la eternidad. Palabras que nadie allí podría comprender. «Escuchad ahora, oh casa de David, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Un silencio pesado se apoderó de la sala. «¿Qué?», preguntó Acaz, visiblemente confundido. «¿Una virgen? ¿Concebir? Eso es imposible». Los consejeros alrededor comenzaron a murmurar, intercambiando miradas desconfiadas. «Eso no tiene ningún sentido», susurró uno de ellos. «Isaías, estás hablando en enigmas», dijo otro, con tono de irritación. Mientras los hombres más poderosos de Judá cuestionaban, reían y se burlaban de la profecía, Isaías permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en algún punto más allá de la comprensión humana. «Emmanuel», repitió en voz baja, casi como una oración. «Dios con nosotros». En los días siguientes, la noticia de la profecía misteriosa se extendió como la pólvora. Por donde pasaba, Isaías escuchaba los comentarios. «¿Un hijo de una virgen? ¡Qué locura!», decían algunos. «Ahora el profeta está delirando de verdad», se burlaban otros. Había risas, sarcasmo e incluso ofensas directas. El rechazo que Dios había previsto comenzaba a materializarse, no solo en la indiferencia, sino en la hostilidad abierta. En una mañana, mientras caminaba hacia el templo, Isaías fue abordado por un grupo de jóvenes. Profeta!», gritó uno de ellos. «¿Cuándo viene tu tal Emmanuel? Ya sabemos, eres bueno con las metáforas, ¿no?». Isaías se detuvo, encararlos, con una serenidad que los desarmó. «Reíd hoy, burlad ahora, pero las palabras del Señor no fallan». Pero el verdadero golpe aún estaba por venir. Cierta tarde, al llegar a casa, su propio primo, Eliab, lo esperaba en la puerta. «Isaías», comenzó, con voz tensa, «vine a pedirte por favor que pares. La gente está diciendo que te has vuelto loco. Nadie quiere hacer más negocios con nuestra familia. Mis hijas están siendo evitadas. Nuestros parientes se avergüenzan de tu nombre». El golpe fue profundo. «Eliab», respondió Isaías, con la voz embargada, «yo no elegí esto, pero Dios me eligió a mí. No puedo callar». El primo cerró los puños con frustración. «Entonces que asumas las consecuencias solo. No cuentes más conmigo». Rechazado por el rey, burlado por el pueblo, abandonado por su propia familia, el aislamiento de Isaías era casi completo. Aquella noche, en oración, cuestionó: «Señor, ¿por qué me muestras cosas que mi mente no puede entender? ¿Por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa?». Y en el silencio, una nueva visión se apoderó de sus pensamientos. Era como si los cielos se abrieran nuevamente. Vio a un niño, pero no era un niño común. Había un brillo especial a su alrededor. Y una voz celestial resonó, no más en enigma, sino con una claridad asombrosa. «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y su nombre será Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno,
Príncipe de paz. Isaías abrió los ojos, con el corazón latiendo rápidamente. Príncipe de paz. Dios poderoso. Padre eterno. ¿Cómo puede un simple niño llevar títulos tan grandiosos? Aquello iba más allá de la profecía de Emanuel. Era algo mayor, más divino. Descendió del monte donde oraba y corrió hacia las calles, proclamando el nuevo mensaje. Escuchad, pueblo de Judá, la esperanza. El Señor me ha revelado que un niño nacerá, y él traerá gobierno, justicia y paz eterna. Pero la reacción fue la misma. ¿Otro niño, Isaías? ¿Acaso no basta la historia de Emanuel? Gritó un mercader. El pueblo, inmerso en su miedo a ejércitos e invasiones, no conseguía concebir una salvación que viniera en forma de un niño. Ellos querían un guerrero, un rey con espada. Dios les ofrecía un bebé en un pesebre. Y aquí reside el gran conflicto de Isaías. Al mismo tiempo que recibía esas visiones de una esperanza gloriosa y futura, él estaba obligado a ser el mensajero del juicio inmediato. Su boca que anunciaba el príncipe de paz era la misma que tenía que proclamar la destrucción. Delante del templo, su voz sonaba como un trueno. Oh casa de Israel, oh Judá, así dice el Señor de los ejércitos. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Con ella castigaré a las naciones rebeldes, y en cuanto a vosotros, pueblo de Jerusalén, vuestra arrogancia será derribada. Los altivos serán humillados, y la tierra será desolada. Él veía el odio en los ojos del pueblo, veía el desprecio. Lo llamaban profeta de la desgracia, la voz de la condenación. Y su corazón se quebraba. Nadie entendía que el mensaje de juicio y el mensaje de esperanza venían de la misma fuente, del mismo Dios. Un Dios que necesitaba purificar a su pueblo a través del fuego de la prueba para entonces presentar el regalo de la redención. Isaías amaba a aquel pueblo, pero su corazón estaba endurecido. Él veía el desastre acercándose y no podía hacer nada para impedirlo. Él era solo la voz que clamaba en el desierto, un desierto de corazones endurecidos. Él sabía que su jornada estaría marcada por dolor, rechazo y soledad. Pero la mayor y más terrible revelación de su vida aún no había llegado. La señal de la Virgen era solo el comienzo. El príncipe de paz era una promesa distante. Antes de la gloria, vendría un sufrimiento tan profundo, tan inimaginable, que sacudiría los propios cimientos de la fe de Isaías y cambiaría para siempre lo que él y el mundo entendían por salvación. El misterio del siervo de Dios estaba a punto de ser revelado. Las semanas pasaron y el corazón de Isaías continuaba en constante conflicto. El peso de las profecías de juicio aún lo consumía, pero la esperanza del príncipe de paz lo sostenía. Con todo, en medio del dolor, una nueva y misteriosa visión comenzó a surgir en sus madrugadas de oración. Era una mañana fría. El viento cortaba las calles de Jerusalén, cuando Isaías subió una vez más hasta el monte donde solía buscar respuestas. Se arrodilló sobre la tierra seca, con las manos elevadas al cielo. Señor, ¿hasta cuándo veré solo destrucción? ¿Hasta cuándo me mostrarás solo juicio? Mientras oraba, sus ojos se cerraron, y entonces una nueva escena comenzó a formarse ante él. No era una visión de guerra, ni de ruina, sino de un hombre de apariencia humilde, con el rostro marcado por el cansancio, los hombros encorvados, como alguien que carga un fardo invisible y pesado. Isaías entrecerró los ojos, tratando de comprender mejor. ¿Quién es ese?, susurró, mientras la visión ganaba nitidez, una voz suave.
pero firme, resonó en su mente. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto sobre él mi espíritu, y él anunciará justicia a las naciones. Isaías abrió los ojos, respirando de forma acelerada. El sudor corría por su frente, a pesar del frío de la mañana. «Un siervo», murmuró, levantándose con dificultad. «¿Quién será este hombre?» Aquel mismo día, Jeremías lo encontró. «Tuve otra visión», dijo Isaías. Pero esta vez fue diferente. No era sobre guerra, ni sobre juicio. Era sobre un hombre, un siervo. Había algo de divino, y al mismo tiempo, de extrema humildad en él. Él traía justicia, pero sin gritar, sin levantar la voz en las plazas. No quebraba la caña ya cascada, ni apagaba la mecha que humea. Él cargaba el sufrimiento como si fuera suyo. En los días siguientes, las palabras sobre el siervo comenzaron a resonar con más fuerza en Jerusalén, pero en lugar de traer consuelo, provocaban confusión y rechazo. Isaías se posicionó en una de las esquinas más concurridas de la ciudad, su voz sonando firme, pero cargada de tristeza. «Escuchad, oh casa de Israel, el Señor ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, experimentado en el sufrimiento, despreciado y rechazado por los hombres». Los transeúntes se detuvieron. Unos miraban con desdén, otros con indiferencia. «Ahí viene él de nuevo», rezongó un mercader, «siempre hablando de sufrimiento. Queremos oír hablar de victoria, no de dolor». Isaías continuó, ignorando las miradas cortantes. «El siervo dará la espalda a los que lo hieran, y el rostro a los que le arranquen la barba. No esconderá su rostro de las afrentas ni de los esputos. Será humillado, pero no abrirá su boca para defenderse». De repente, una piedra voló y golpeó el suelo justo al lado de sus pies. «¡Basta, Isaías!», gritó un hombre con odio en los ojos. «Estoy harto de tus palabras de desgracia. ¿Por qué Dios elegiría a un hombre débil para ser su siervo? Queremos un libertador, un guerrero». El dolor del rechazo era familiar, pero algo en la visión del siervo lo hacía continuar. No conseguía dormir. Las imágenes lo perseguían noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre. Una mirada tan llena de dolor y al mismo tiempo de una extraña e inexplicable compasión. En una mañana fría, Isaías subió nuevamente al monte. Se arrodilló con el rostro en tierra y gritó en agonía: «Señor, por favor, ya no puedo más. ¿Por qué me haces ver esto?». Y una vez más, el cielo pareció abrirse ante él. La visión vino fuerte, implacable. Isaías vio al siervo siendo empujado, arrastrado, golpeado sin misericordia. Su rostro estaba hinchado, cubierto de hematomas. Los ojos, medio cerrados de tanto golpear, aún transmitían amor. Una voz interior comenzó a narrar dentro de la mente de Isaías, como si el propio Dios le estuviera dictando las palabras. «Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Como uno de quien la gente esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos». Isaías sintió que le faltaba el aire. El dolor que veía era tan real, tan intenso, que parecía atravesar sus propias entrañas. De repente, la escena cambió. Ahora el siervo estaba siendo azotado. Isaías vio su espalda desgarrada, cortada, sangrando a cada golpe. «¡No!», gritó el profeta. «Esto es demasiado. No puedo soportarlo». Pero la visión continuó. Los látigos descendían con fuerza, la piel se desgarraba en tiras, la sangre corría, mezclándose con el polvo del camino,
Y aún así, el siervo no se quejaba, no luchaba, no resistía. Y entonces, como si Dios le respondiera, la voz sagrada continuó. Ciertamente, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos azotado, golpeado por Dios y humillado. Isaías, aturdido, sacudió la cabeza. La visión prosiguió. Ahora el siervo estaba siendo llevado a algún lugar. Isaías no conseguía ver exactamente hacia dónde, pero podía oír el sonido de los gritos, de las burlas, y el llanto distante de algunas mujeres. Y la voz continuaba, implacable. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías sintió que el cuerpo flaqueaba, sus piernas cedieron, y cayó completamente al suelo. Por nuestra culpa, repitió en voz baja, por nuestros pecados, el peso de la revelación lo sofocaba. Entonces, la última escena de aquella visión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El siervo, preso a una madera, con los brazos extendidos, manos y pies perforados por algo que él nunca había visto antes. Era una forma de ejecución que Isaías desconocía. No había registros de tal método en su época. Era algo cruel, lento, un sufrimiento prolongado. El siervo, colgado, sin fuerzas, con el cuerpo cubierto de sangre, y la gente alrededor burlándose, riendo, señalando con el dedo. Las palabras vinieron como si Dios las soplara directamente a su corazón. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Isaías cubrió su rostro con las manos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ese hombre soporta todo eso sin quejarse? ¿Por qué no se defiende? Recordó los juicios que ya había presenciado. Hombres gritando, luchando por sus vidas. Pero el siervo, él permanecía callado. En otra visión rápida, Isaías vio el cuerpo del siervo siendo retirado de aquella estructura de madera, envuelto en una sábana y llevado a un sepulcro nuevo, cavado en roca. Se le asignó sepultura con los malvados, y con los ricos estuvo en su muerte, murmuró Isaías, asustado por la precisión de las imágenes. De vuelta a su casa, Jeremías lo encontró llorando. Isaías, ¿qué está pasando? Con los ojos enrojecidos, Isaías respondió entre sollozos. Lo vi. Vi cada detalle. El sufrimiento, los golpes, los clavos, la humillación, la muerte. ¿Pero por qué?, preguntó Jeremías. Isaías miró fijamente a su amigo, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y temor. No fue por sus errores, Jeremías, fue por los nuestros. Toda la culpa, todo el dolor que era nuestro, fue colocado sobre él. El castigo que nos trae paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. El silencio se apoderó de la sala. Isaías sentía que, por más que aquellas palabras le causaran dolor, necesitaba registrarlas. Eran palabras que atravesarían generaciones. Con todo, mientras se sumergía en las imágenes de sufrimiento, algo nuevo comenzó a surgir al final de la visión. Algo que Isaías aún no conseguía entender por completo, pero que lo dejó aún más angustiado. Vio una luz, algo más allá de la muerte, un detalle que no debería existir, algo que contradecía toda la lógica de lo que acababa de presenciar. Isaías dejó de escribir, respiró hondo, y con la mirada perdida, susurró para sí mismo, «Eso es imposible». Mientras intentaba registrar las últimas líneas sobre la muerte del siervo, una luz repentina invadió su visión, intensa, casi cegadora.
Cerró los ojos, pero la escena que se formaba era clara, muy clara. Vio al mismo siervo, ahora vivo. No, eso no puede ser, susurró con la voz entrecortada. Abrió los ojos con fuerza, como si pudiera deshacer la visión, pero al cerrarlos nuevamente, la escena persistía. El siervo, aquel que él acababa de ver siendo golpeado, perforado, muerto, ahora estaba de pie, con el rostro sereno, los ojos llenos de vida. Las marcas del sufrimiento aún estaban allí, pero había algo más, algo que lo hacía estremecer. Una voz suave, como un susurro divino, resonó dentro de él. Después de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías sintió que el suelo temblaba. ¿Luz? ¿Satisfecho? ¿Después de tanto sufrimiento? Murmuró. Se levantó y comenzó a caminar de un lado para otro. ¡Es imposible! ¡Nadie vuelve de la muerte! Jeremías entró apresuradamente. Isaías, hay rumores de que el pueblo se está reuniendo para exigir que dejes de hablar. Pero Isaías, con los ojos fijos en el suelo, respondió con voz baja. Jeremías, lo que vi ahora es algo que ni siquiera yo consigo creer. Vi vida después de la muerte. Vi al siervo, aquel que fue aplastado, traspasado. Lo vi de pie, vivo, como si la propia muerte hubiera sido derrotada. Jeremías dio un paso hacia atrás, asustado. Isaías, eso es imposible. Lo sé, respondió el profeta, pero lo vi con estos ojos. Isaías caminó hasta su mesa, tomó el pergamino y con manos aún temblorosas comenzó a escribir una vez más. Cuando su vida sea entregada como ofrenda por el pecado, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Se detuvo, reflexionando. Prolongará sus días. Eso significa que vivirá, incluso después de haber sido molido. Isaías sabía que revelar eso al pueblo traería aún más burla, más rechazo, más dolor. ¿Quién creería en una resurrección? ¿Quién aceptaría una profecía tan absurda? Pero allí, en el silencio de su sala, Isaías sintió una convicción nueva nacer en su corazón. Algo grande, algo revolucionario demasiado para él entender solo. Estaba siendo escrito a través de sus manos. Isaías permaneció inmóvil, los ojos fijos en el pergamino, la mano aún temblando sobre la mesa de madera. Las imágenes de sufrimiento, humillación y muerte del siervo estaban demasiado vivas en su memoria, como si él hubiera estado presente en cada momento. Pero ahora, algo nuevo, algo que desafiaba toda la lógica humana, comenzaba a tomar forma en su mente. La visión de la resurrección. La imagen de la vida que surge de donde solo había muerte. Los días en Jerusalén seguían pesados, como si el propio aire cargara el peso de las profecías. Guerras, hambre, juicio. Todo se estaba cumpliendo como él había anunciado. No obstante, aquella mañana, al despertar, Isaías sintió algo diferente en su espíritu. El sufrimiento del siervo no era el fin de la historia. Era el comienzo. Sentado al borde de su cama, cerró los ojos y oró en silencio. Señor, después de todo lo que vi, después de todo lo que oí, ¿hay alguna esperanza? Y fue en aquel instante que una nueva visión tomó forma. Isaías vio campos floreciendo donde antes solo había tierra seca. Vio niños jugando en las calles sin miedo. Vio hombres y mujeres reconstruyendo las murallas de Jerusalén con alegría en los ojos. Risas y cánticos resonaban por la ciudad. Una voz suave,
casi como un susurro, llenó el ambiente. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los que tienen el corazón roto, para proclamar libertad a los cautivos y liberación de la oscuridad a los prisioneros, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Isaías abrió los ojos de súbito, con el corazón acelerado. Esperanza, susurró. Sin perder tiempo, salió de casa y caminó hasta el templo. Allí, con la voz firme y emocionada, comenzó a proclamar: «Oh Jerusalén, oh pueblo de Judá, escuchad. Hay un tiempo de restauración que viene. No siempre habrá lamento y ceniza. Habrá consuelo para los que lloran. Habrá liberación para los oprimidos». El pueblo, acostumbrado a sus mensajes duros, miraba con asombro. Algunos se acercaron curiosos. «¿Estás diciendo que después de todo aún hay esperanza?», preguntó una mujer de edad avanzada. Isaías sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», respondió con convicción. «Después de la noche más oscura, el sol nace nuevamente. Dios no se ha olvidado de nosotros». Pero aún con toda esa nueva energía, algo aún lo incomodaba. Había una pieza del rompecabezas que permanecía oculta. Aquella noche, en sus sueños, una nueva luz comenzó a despuntar, algo grandioso, aterrador y al mismo tiempo glorioso. Despertó aún de rodillas. El amanecer invadía su pequeña casa. Las visiones comenzaron de nuevo, solo que esta vez todo parecía tener sentido. Vio al siervo, vio el nacimiento improbable de una virgen, vio al niño crecer lleno de sabiduría, trayendo consuelo y sanación. Vio también el desprecio, la traición, el sufrimiento, la muerte y después la vida, surgiendo de donde solo había muerte. Isaías abrió los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mi Dios», murmuró con la voz embargada. «Todo apunta a Él. Todo lo que vi, todas las palabras que anuncié, es sobre un único hombre, un único Salvador». Jeremías entró apresuradamente en la sala. «Isaías, ¿estás bien? ¿Estás pálido?». Isaías lo miró con los ojos brillantes. «Jeremías, he entendido. Finalmente he entendido. Todas las visiones, cada palabra de juicio, cada promesa de redención, cada imagen de sufrimiento y gloria. Todo apunta al Mesías. El Emanuel, el príncipe de paz, el siervo sufriente, son todos Él. Un solo hombre, un solo plan, un Salvador». Jeremías quedó en silencio, atónito. «¿Pero cómo puede ser, Isaías? Estás hablando de cosas que sucederán siglos después de nosotros». Isaías tomó el pergamino y, con voz firme, recitó: «Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la maldad de ellos». El profeta dejó la pluma. «Estoy escribiendo el propio Evangelio, Jeremías, antes incluso de que suceda». En aquel instante, una certeza invadió el corazón de Isaías. Él había sido elegido para registrar el mayor plan de la historia de la humanidad. Un plan que solo sería totalmente comprendido siglos después, pero que comenzaba allí, en cada línea que salía de su boca. Y ahora, ¿comprenden por qué el libro de Isaías es el más impresionante de la Biblia? Cuando Isaías terminó sus profecías, quizás no tuvo la plena conciencia de la dimensión de lo que estaba dejando para el mundo. Él fue solo un hombre, con sus dudas, sus miedos, sus lágrimas,
pero también con una valentía que pocos tienen. Un hombre que eligió obedecer, aun cuando todos a su alrededor lo rechazaron. Hoy, al mirar las páginas del libro de Isaías, no vemos solo textos antiguos, vemos un mapa profético, una línea de tiempo que atraviesa siglos, apuntando directamente a la venida del Mesías, Jesucristo. Cada detalle descrito, desde el nacimiento virginal hasta el sufrimiento brutal, desde el rechazo hasta la resurrección, fue cumplido con una precisión que desafía toda la lógica humana. ¿Y qué decir de las profecías que aún aguardan cumplimiento? Isaías también habló de la segunda venida, del retorno glorioso de un reino de paz eterna, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las palabras de Isaías son una invitación, un llamado para que ustedes, así como él, elijan confiar aún en medio del rechazo, para que proclamen la esperanza aún en medio de la crisis, para que crean en las promesas de Dios, aun cuando todo alrededor grite lo contrario. Si Isaías, siglos antes de Cristo, pudo ver con tanta claridad aquello que solo entenderíamos mucho tiempo después, imaginen lo que Dios aún puede revelarles hoy. Por eso, la pregunta que resuena hasta nuestros días es simple, pero poderosa. ¿Están listos para vivir con la misma fe y valentía de Isaías? ¿Están listos para confiar en que, así como cada palabra de aquella época se cumplió, las promesas de Dios para sus vidas también se cumplirán? El libro de Isaías no es solo historia. Es un testimonio vivo de que Dios habla. Y cuando Él habla, nada puede impedir el cumplimiento de su palabra. Levántense, crean, proclamen, porque el mismo Dios que llamó a Isaías hoy los llama a ustedes.